Bien, estamos nuevamente haciendo uso de la palabra y qué mejor que esto, ¿no? Con otro penalista, pues ya han pasado varios por acá, lo tenemos a Carlos Varela, gracias por venir, No, Carlos. un placer, gracias por la invitación. Bueno, te dicen el mágico. Sí, ¿Por qué te alguna, dicen? un muchacho que se llamaba Sergio Rodríguez, que fue acusado, condenado por robar bancos y robar blindados, en una época que era muy diferente a la que es ahora, en donde esos hechos se podían representar o podían ocurrir. Ahora es muy difícil ver que se roba una entidad bancaria o un blindado, un camión blindado. Había un grupo de personas que después tuvieron participación de algún modo en lo que fue el hecho conocido como la masacre de Ramallo y también participaron de lo que fue el robo por unos tubos que hubo en Alberdi, no sé si lo recuerda, Ujú, hace muchísimos años, 25 años. ujú. Y este Sergio Elfrío Rodríguez es el que me bautiza junto con un muchacho que se llama Lelio, que se dedicaban a eso y yo había tenido mucha suerte en algunas cuestiones procesales que se habían planteado y me lo decían casi burlándose. O sea, y bueno, fue pasando el tiempo y quedó. Quedó el mágico. ¿Por qué te decidiste por derecho penal? Digo, cuando uno entra a la facultad de derecho dice, saca la espada, ¿no? Dice, yo quiero estar del lado del débil jurídico. Bueno, ¿por qué lo hiciste vos? No, lo mío fue más. Nosotros vinimos de un pueblo rufino, un poco siendo el juguete de los vientos, porque no teníamos muy claro las cosas. Lo puedo decir, si lo Ujú. hablaba con tu hijo antes, uno medio como que va para el rumbo que va el viento cuando es joven. Empecé a tener la certeza de ser abogado en la mitad de la carrera con algunos vaivenes que uno tiene, que precisamente que no tiene que aflojar. Recién ahí cuando estuve en crisis con el estudio me di cuenta que me gustaba mucho la abogacía. Después, obviamente de lo que es el paradigma de la abogacía como lo que se puede representar casi todo el mundo es el derecho penal. Nadie que piense en abogacía no piensa en lo que es el derecho penal. Quizás como si uno hablase de medicina, quizás todo el mundo piensa en un cirujano y hay otras especialidades. Después una serie de sumatoria de hechos que son para mí casualidades me llevaron al mundo penal. Cuando yo termino la carrera se va justo dando un cambio generacional de abogados. Había un grupo de abogados, el Flaco Laporte, el Gordo Micó, el Montserrat, Rodolfo Montserrat, el propio Rogelio Bianchi, personas quizás eran más jóvenes que yo ahora, pero había un recambio generacional porque estaba apareciendo dentro de lo que es como escenario de lo que es el mundo penal, los medios. El periodismo no tenía tanta dedicación con las causas penales. Fue justo una sumatoria de casualidades. Me toca un caso penal, tengo relativo éxito. Hablar así me genera una cierta incomodidad. Pero la realidad es que sí, gané un par de temas y un par de causas las gané, o mejor dicho, obtuve un resultado positivo para los clientes y como en cualquier actividad de la comercial, cualquiera, el abogacía incluso, el boca a boca es el mejor marketing que puede haber. Y en ese mundo que yo desconocía, se fue corriendo la voz de que había un abogado nuevo que quizá no tenía, carecía de derrotas, pero por una cuestión sencilla de que no tenía pasado. Y vos Y, dijiste, esto es comenza- lo mío. y claro, Claro. comenzaron a contratar. La abogacía es una carrera apasionante y la incumbencia penal es multiplicar por 10 esa carrera apasionante. Es como si vos hablases de alguien que le gusta manejar autos y dentro de lo que es manejar autos, un tipo corre, no sé, en TC2000, en turismo carretera, pero llega a la Fórmula 1 Claro. para que se tratara, quizás medio es exagerado por ahí el ejemplo, pero la abogacía, el derecho penal es a la abogacía como la Fórmula 1 es al automovilismo. Sí, bueno, hay algunos profes de derecho penal que Sí, dicen disciplinas menores, dice cuando hablan claro. de los civiles y bueno, todas esas Pero es cuestiones. paradójico porque, Osvaldo, porque así como te digo que es la rama del paradigma de la abogacía es el derecho penal. Eh, por otro lado, dentro de lo que es
la carrera de abogados, o sea, dentro de lo que es la profesión abogadil, la incumbencia penal es mal vista muchas veces, incluso por los propios colegas, ¿no? Es bastante paradójico, ¿no? A pesar de que es la primera incumbencia que uno se representa cuando habla de una carrera, así como decía, de que el cirujano, la especialidad de cirugía, quizás sea la primera representación que uno tiene con la profesión de médico. Bueno, los médicos, cualquiera sea su incumbencia, pediatría, cardiología, no abjuran de los cirujanos. Bueno, hay muchos colegas que tienen otras incumbencias, civil, familia, administrativo, pero que derecho tributario, que por ahí tienen un cierto rechazo a la incumbencia que nosotros desarrollamos, ¿no? Más allá de aquello que digo que por antonomasia la incumbencia penal es el derecho en sí mismo, ¿no? El artículo 18 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una defensa. Sí. Bueno, ¿te jode a vos que te digan siempre defendiendo a los choros, siempre defendiendo a los narcos, siempre defendiendo... Sí. Porque has defendido también a policías. He defendido desde malos a buenos y desde empresarios a personas que carecen de recursos. Obviamente tengo 30 y pico años de profesión. Uno ha desandado todos los estadios de lo que es una profesión, todos los peldaños. Si me preguntás si me jode, quizás... obviamente desde hace varios años que ya no me jode, pero al principio no lo comprendía porque tenía una cierta mirada ingenua sobre ese punto. Era como que no podía entender de que la gente no entendiese que en definitiva yo no soy esa persona, ni siquiera esa persona, sino yo no soy la acusación que se formula sobre esa persona, porque algunas veces claro, la acusación era infundada. Es decir, lo que determina el rechazo de la gente es que respecto de alguien se sospeche una conducta que no es aceptada por la sociedad, de un robo, una muerte, lo que fuese. Pero en realidad lo que se rechaza, después se le pone un nombre propio, a Juan Pérez se lo sospecha de tal cosa, pero en realidad el rechazo es la construcción teórica que se hace respecto de Juan, o sea, la atribución de responsabilidad penal, que es una cosa diferente, parece lo mismo pero no lo es. Porque en el juego de lo que es inocencia o culpabilidad, o absoluciones o condenas, quizás ese Juan Pérez resulta ser inocente de la conducta que se le imputa, pero lo que rechaza la sociedad es el delito que se le está atribuyendo. Y es algo emocional que escapa a lo que es el razonamiento. Lo que cuesta asimilar, y volviendo al interrogante que me formulás, es... te cuesta entender que la otra persona no entienda, o sea, y que la otra persona sienta. Ortega y Gasset, en alguno de sus libros decía por ahí que el hombre contemporáneo no razona, el hombre contemporáneo siente. Y con la aparición de los medios en redes, y más aún en el último tiempo las redes sociales, la deflagración de una noticia, o sea, el desparramo de una noticia o la atribución de responsabilidad penal respecto de una persona pasa de la sospecha a la responsabilidad total, a la certeza de culpabilidad. Claro. O sea, lanzar una acusación respecto de Juan Pérez no lo transforma en sospechoso, lo transforma en culpable. Y como lo transforma en culpable, todo lo que pueda decir Juan Pérez en su defensa, o quien ejerza la defensa de Juan Pérez en su representación, no es creído, salvo que Juan Pérez admita el hecho o que quien lo defiende diga Juan Pérez es culpable. Todo lo contrario, nada que no sea la admisión del hecho es rechazado por la gente. Porque la gente en la necesidad imperiosa de tratar de restablecer el orden, porque un delito es alguien que despliega una conducta que es rechazada por la sociedad y que por eso es castigada, pero fundamentalmente es lo que provoca desorden en la comunidad. Ya sea en la actualidad, en el año 2025, en el siglo XXI o en el siglo XII, quien comete un hecho delictivo, o sea, que quien viola las normas de convivencia, altera la paz social. Y lo que pretende la gente cuando hay una alteración de la paz social es que todo vuelva al status quo, a su normal desenvolvimiento. Y la única manera de volver a ese desenvolvimiento normal o corriente que tenía con anterioridad al hecho delictivo es que aparezca un culpable y que sea castigado. Y muchas veces por ese principio de que al haber velocidad muchas veces se carece de precisión.
las fuerzas de seguridad, para tratar de calmar los legítimos intereses o los legítimos sentimientos gestados ante un hecho delictivo, se sacan el problema de encima atribuyéndole el delito a cualquiera, a quien le da el physique du rol como para poder atribuir un delito y que esa atribución sea creíble. A ver, lo trato de traducir. Si respecto de vos dijesen, no, mirá, porque Osvaldo robó una cartera en la Boulevard Orión, nadie lo creería, por más que la policía lo diga. Pero si lo dicen de un chico que tiene antecedentes, aun cuando el chico no fuese, cualquier atribución delictiva respecto de determinadas personas por su pasado, por sus antecedentes, es creíble. Y muchas veces la fuerza de seguridad, más que nada hace años, ahora ya no tanto, porque como ahora hay una intervención de los fiscales, tienen más acotada la fuerza de seguridad, las cuestiones esas de tratar de sacarse la responsabilidad, porque en definitiva las responsabilidades son del Ministerio Público de la acusación. Todo eso hace que, volviendo al interrogante que no lo olvido, es que la gente cuando se determina o se sospecha de una persona, cualquier discurso que se haga en beneficio de esa persona sea rechazado. Obviamente que me costó al principio, creo que como un estudiante de medicina que ve por primera vez un corte que se hace con un bisturí, me costó asimilar eso, pero obviamente que después el lomo se te va endureciendo y ya... No digo que no me importa, porque me importa y me he dado cuenta y me he sorprendido a mí mismo que a veces me atraviesan la coraza o el chaleco antibala que uno tiene, en sentido figurado lo digo, y te molesta, porque quizás a uno, quizás sea esto, bueno, te estoy diciéndolo y estoy encontrando una respuesta más precisa. Quizás yo tuve el ejercicio de poder anestesiarme contra los comentarios de los terceros. Pero lo que pasa es que las personas que me rodean, mis hijos, por ejemplo, o algún amigo que yo quiera mucho, no está impermeabilizado a esos comentarios. Claro. Y no es lo mismo que Juan Pérez piense de mí que soy, no sé, una mala persona por hacer tal cosa, que lo piense una persona a quien yo amo, como alguno de mis hijos, como alguno de mis amigos. No sé si soy claro en la respuesta. Sí. Bueno, tal cual como dice la dogmática, ¿no? La trascendencia de la pena con con la Claro. persona que es penada, que también Sí, claro, exactamente. va hacia la familia. Sí, va hacia la Bueno, familia. eso Sí. le pasa a todos, nos Tal pasa cual, lo mismo. sí. Hablando de eso, bueno, ¿qué ocurre en la realidad? Vos decís más de 30 años de experiencia, bueno, tenés Sí. muchísima práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el código dice, el artículo 41, que el juez va a ponderar Sí. los antecedentes, con quién se juntaba, Sí. la situación económica? ¿Se da eso en la práctica? Sí, ¿O directamente se dice, da con el tipo que dice el código adentro? hay que escindir si las causas... Hay un problema con las causas penales, que de algún modo lo esbocé en la respuesta anterior, que intenté responder en tu interrogante. El problema de las causas penales, el elemento, el ingrediente que cambia todo el decurso de lo que puede ser la predicción o la representación o la prognosis, o sea, analizar lo que puede ser en el futuro una causa penal, es la aparición de ustedes. Cuando aparecen los medios en una causa, porque no en todas las causas penales, hay causas muy importantes que los medios por ahí no las tocan. Cuestiones de evasión tributaria, cuestiones administrativas, cuestiones empresariales, disputas empresariales que tienen contingencias penales que no tienen repercusión mediática, que son causas muy grandes, que tienen actores muy relevantes, pero que por esas cuestiones de la vida no aparecen en los medios. En esas causas el derecho no tiene ninguna afectación. Pero en las causas que tienen que ver con hechos violentos, por ejemplo, o que tienen repercusión mediática por los protagonistas, en el fútbol, por ejemplo, la aparición de los medios, o sea, la repercusión mediática tiene un ingrediente feroz en cuanto a lo que puede ser un análisis correcto de lo que vos decís, o una preordenada intención ya de darle la razón a la fuerza de seguridad o a los fiscales intervinientes. ¿Por qué se da esto? Esa sería la pregunta que sigue. Porque muchas veces los jueces los jueces rosarinos tenemos la suerte de que son buenos. Vamos a hablar de otros jueces, de los jueces que están en otras provincias, o de los jueces federales que actúan en otras provincias. Muchas veces
si no se sigue el clamor popular, la preordenada idea que puede tener la gente ante un sentimiento legítimamente gestado por el delito por un homicidio, por una violación, y el señalamiento que hay inicial en los albores de una investigación por parte del personal de seguridad, por parte de los fiscales intervinientes, si no se sigue esa línea investigativa, es decir, la línea que el clamor popular determina y que prefiere, aún sin saber nada de las evidencias que puede haber de responsabilidad penal de las personas sospechadas, aún sin saber nada de eso, pero por aquello de la emotividad que decía, de la emocionalidad que decía con anterioridad, sacando la cuestión del análisis crítico, el juez se encuentra enfrentado a que si resuelve conforme a la ley, lo más probable que le pase es que pierda el cargo, porque le van a pedir un jury, porque los políticos tienen unos caminos diferentes a los de la justicia. Es decir, para que se entienda, los políticos están casi a la misma velocidad que el periodismo, y si no están a la velocidad del periodismo, muy probablemente pierdan su cargo, por no ser reelectos o porque sean destituidos, porque los reclamos, el político se guía por la legitimidad, es decir, por el consenso social, pero precisamente el derecho penal, el derecho en general, pero fundamentalmente el derecho penal, aparece en su construcción originaria para limitar el poder estatal. Con lo cual no se guía por la legitimidad, es decir, la legitimidad es el consenso, es decir, vamos a votar si Juan o Pedro es culpable. Y la gente capaz que no sabe un pito, dice, no, pero Juan me parece que tiene la cara tipo lombrosiana de que es culpable, 90-10 que es culpable, y resulta que era inocente. Contra el principio de legitimidad se alza el principio de legalidad, es decir, la descripción de una conducta con anterioridad al hecho del proceso, etcétera, etcétera. O sea, la legitimidad, la emoción es contrabalanceada con la legalidad. El problema es que los jueces, si siguen a rajatabla la legalidad, ¿qué es lo que debieran hacer? El deber ser. El deber ser sería, yo voy a seguir la legalidad aunque me cueste el puesto, aunque me metan preso, aunque pase lo que pase, yo voy a seguir la legalidad. No voy a seguir el clamor popular, porque el clamor popular y el derecho penal son como el agua y el aceite, por línea general. Y los ejemplos que hay en el pasado paradigmáticos abastecen lo que estoy diciendo. Si el juez queda férreamente conducido por los principios de legalidad, lo más probable que pase en la Argentina es que termine siendo que le hagan un jury o que le hagan un proceso de destitución. Que el Consejo de la Magistratura lo destituya. Eso es lo que pasa. A poco que uno analice hechos del pasado, va a pasar así. Parece... Me fui muy lejos con la respuesta. No, está perfecto, está perfecto. Muchas veces nos reímos acá con mi hijo cuando decimos, parece Harry Potter a veces el derecho, ¿no? Porque son palabras mágicas. Sí. Hay una frase que es el versare in re illicita, sí, y que hoy en día el que las hace las paga. Básicamente sí, es eso, el que las hace las paga. ¿Qué pasa con esos discursos? Digo, cuando bajan directamente, muchas veces desde funcionarios, el que las hace las paga, y lo que hace el versari, si vos hiciste algo, no importa si la causa o el resultado del delito es culpa tuya. Es culpa tuya porque hiciste algo. Sí, hay una especie de finalismo aplicado a que el resultado determina cualquier tipo de sanción. ¿Cómo se puede equilibrar eso? El derecho... La primera regla del derecho es que hay que descripciones de conductas que son castigadas. Es medio largo esto que voy a decir. Sí. Hay un principio que en latín dice non es regula ius sumatur de iure quod es regula fia. Es decir, que no se desprenda... Porque el Código Penal, esto que vos ves acá, si yo te jugase una apuesta, obviamente que una apuesta sería una apuesta tramposa porque yo ya sé la respuesta. Solamente creo que hay una ley de contrabando que... El Código Penal no prohíbe conductas. El Código Penal no prohíbe conductas. El Código Penal castiga conductas. ¿Qué significa esto? Que el Código Penal no te dice a vos no podés robar. El Código Penal dice, si vos robás, si vos matás a una persona, vos no tenés prohibido matar, matá. Ahora, si matás vas a ir de 8 a 25 años de prisión, en lo que es el artículo 79 del homicidio simple. Ese adagio latino que recé casi, que es un rezo laico, lo que quiere decir es que hay una norma, que es otra cosa. El derecho penal es una y la norma es otra. La norma es no matar, no robar, es como los preceptos bíblicos. Como una sociedad tiene
determinado que la conducta de matar es castigada, la norma es no matar. Pero no es que porque primero está la norma y después el derecho. Claro. Esta diferencia sutil, ¿por qué te la hago? Porque en el derecho penal no se guía por normas como un Estado teocrático, por ejemplo en los Estados occidentales fundamentalmente. Hay una conducta que se describe, es decir, la persona que matara a otra tendrá una pena de tanto tiempo, pero lo hace con anterioridad que vos lo hagan. No es que, mira, acá Juancito hizo tal conducta, y bueno, vamos a aplicarle una pena. ¿Y qué pena? No, vamos a inventar una ley. No funciona así el derecho penal. No funciona así porque está el Código Penal, porque está el Código Procesal Penal, porque está la Constitución Nacional, porque hay pactos internacionales, porque hay tribunales internacionales que impiden que una conducta que no está atrapada en una previsión de sanción sea castigada. Funciona así el derecho penal, funciona con legalidad, la legalidad, y eso es lo que le cuesta aceptar a la gente, porque a veces hay conductas que son reprobables de la ética o de la moral o desde el propio sentimiento, pero que no están contempladas en la ley, o que el despliegue conductal está contemplado en la ley con una pena menor. Nosotros tuvimos una vez, hace poco, un accidente de tránsito que tiene está contemplado en el Código Penal, en un artículo 84 del Código Penal, con una pena que es muy baja para el daño que se ocasiona. Y la gente, claro, se horroriza. Y la gente lo que dice, yo le entiendo a la gente, dice, está mal que la condenen nada más que a 6 años de prisión con el desastre que hizo, pero es la ley. Y muchas veces la gente dice, no, bueno, entonces no apliquemos la ley. Hay un principio que quizás tu hijo lo va a recordar, que es quizás la base, la contracara de ese adagio, que es dura lex sed lex. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. Entonces hay que respetarla. No, pero robó poquito, pero lo vamos a meter 6 años preso. Bueno, el dura lex sed lex, pero, digo, parafraseando el adagio, pero blanda lex sed lex. ¿Se entiende? O sea, la ley es la ley, sea blando, sea dura, y es lo que hay que respetar, porque esa norma es la norma de convivencia social, porque no se puede estar a los vaivenes pendulares que puede tener el público, y fundamentalmente la clase media en la República Argentina. Es antipatiquísimo esto que digo, pero el sistema penal no puede funcionar así, porque un día, por una cuestión de ética o de moral alegada, un grupo de tipos que toma el poder quiere sancionar a los que andan con campera negra o con saco negro, y se les ocurre hacer eso, y vos decís, pero yo no sabía, esto se le ocurrió ahora, después de que yo lo hice. Claro. Y bueno, y eso es fascismo, es decir, no tener una conducta descripta con anterioridad que va a ser penada, y que la conducta sea penada conforme a las complacencias coyunturales del público o del reclamo de la opinión, del clamor popular, eso es fascismo. Porque depende de que un grupo de tipos tome el poder y cambie los reflejos éticos y morales de una sociedad. Para evitar eso es que el derecho penal cristaliza con anterioridad al despliegue conductual por el cual te pueden sancionar. Me fui muy lejos. No, bueno, no sé cuánto vamos, Ceci, de tiempo. 10 minutitos nos quedan, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos todavía a tiempo. Una más y que tiene que ver con cuestiones que hacen, esto que un poco hablabas, ¿no? La desproporcionalidad muchas veces de las penas. Acá tenemos muchísimo, bueno, el 80 que se endureció todo, que por una serie de cuestiones se le da prisión perpetua a una persona. El abogado penalista tiene algún recurso, digo, porque a nivel internacional un genocida le dan 30 años como máximo. Muy oportuno lo que decís. Y yo te podría, porque yo hace unos días, hace varios días, 3 o 4 meses, nos juntamos, a veces nos juntamos los abogados por cuestiones triviales, no es que nos juntamos solamente para hablar de derecho penal, pero inevitablemente nuestra incumbencia surge en un café, en un asado, en lo que fuese. Y yo les decía, éramos 7 u 8, y les decía que yo le pagaba una comida, un asado, si me traían una ley en los últimos 15 años que haya sido para atenuar o en beneficio de algún imputado. La ley sea provincial o nacional. Ya no está Rodolfo Moreno, ¿eh? No, pero es que no hay ninguna ley que haya salido como reforma del Código Penal o como introducción de una nueva norma, una nueva ley penal, que sea en favor del imputado.
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque lo que vos decís, el artículo 80 ya determina que, por ejemplo, a muchos de los incisos del artículo 80 no admiten la libertad condicional de determinados beneficios. Claro. Hay otros delitos, los delitos por los cuales queda contemplada la ley 2377, que es la ley de drogas, tampoco admite la libertad condicional. Con lo cual vos vas viendo que el espacio en el cual se desarrolla el derecho penal es cada vez más acotado. Es decir, lo que era una tendencia allá por los 60, por los 50, incluso por ahí por los 70, ya casi en los últimos años, yo diría en los 60 fundamentalmente, que era tratar de reconocerles garantías a los ciudadanos. Hoy por hoy se ha cristalizado, se ha materializado otra idea, que es recortarle derecho a las personas sospechadas de cometer un delito. Y eso es porque hay un reclamo social, como los legisladores muchas veces, las más de las veces, dependen de lo que es el reclamo social para poder tener un ámbito de actuación, sancionan o proponen la sanción de determinados tipos de leyes que van recortando garantías individuales. Hay que navegar dentro de eso. Si vos me preguntás, hay leyes que han sido excesivas. También es cierto que las conductas que se han ido conociendo dentro de lo que es el ámbito delictual son cada vez más complejas, con lo cual también es cierto que se necesitan ayornamientos legislativos, pero hay cuestiones de derecho procesal que determinan, obviamente, si lo analizás con el espíritu de los años 90, del año 2000, por ejemplo, ponerle un uniforme a personas de alto perfil, cortarles la comunicación a todos, no a aquellos que hayan cometido algún delito por vía telefónica, claro. Los traslados a personas que todavía no han sido condenadas porque son sospechadas, hasta tanto una sentencia firme destruye esa presunción de inocencia. Eso era inasequible hace 20 años. Todo lo que ha avanzado el derecho penal, a diferencia de aquello que decía de los años 50, 60 y quizás 70, ha sido en desmedro de lo que nosotros conocíamos, de lo que nos enseñó en la facultad como garantía individual. ¿Te ha pasado alguna vez, y para terminar, a modo de anécdota, que te llega un caso y te dice, no, doctor, lo que pasa que mi pariente lo que ha hecho es nada más, se robó unas cositas, y cuando ves el expediente... Sí, pasa, ¿no? La historia de nuestras vidas. Porque hay como una actitud... Quien comete un delito, por regla general, el 90% de quien comete un delito sabe que lo que hace está mal. Y hay a partir de ese conocimiento, por la cuestión de ética y de moral, que incluso la Argentina tiene como diferencia de muchos países, ha tenido, quizás poco menos ahora con el tiempo, pero ha tenido, esto pues creo que lo vas a compartir, una educación pública calificada. O sea, la educación pública argentina es muy elevada, con lo cual obviamente que hay franjas de analfabetismo o de poco conocimiento, pero por regla general todos tienen acabado conocimiento de que la conducta que está desplegando está mal. Y ahí se dividen las dos cosas. Una es por una cuestión de vergüenza no te cuentan todo, y la otra es porque presumen que si el abogado sabe que el delito ellos lo cometieron, te va a defender menos. Y bueno, toman la postura de no contar, por cualquiera de los dos motivos, porque le da vergüenza contarle al abogado y que su familia se entere que es cierta la acusación que hace sobre él, o porque presume que los abogados vamos a defenderlos más o menos si es culpable o inocente. Ninguna de las dos cosas afecta a la defensa, porque los abogados se guían por las evidencias que hay en el expediente. Vos podés tener una persona que te clama por su inocencia, y que incluso hasta vos sospechás que es inocente, pero por cuestiones de probatoria tiene, no sé, un par de testigos que no lo quieren y que declararon que él fue, y vos te das cuenta que está al horno. O al revés, vos sabés que el tipo fue, porque tenés la convicción de que el tipo cometió el hecho, y vos ves que hay pocos elementos de prueba en su contra y que va a recuperar la libertad. Nada es matemático, también te lo quiero aclarar, ¿no? Obvio que no. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto y mucha suerte al campeón. Break.